Siempre es para preocuparse en el sentido de lo que implica para nosotros como ministerio una vigilancia epidemiológica, un monitoreo epidemiológico. Particularmente para lo que nosotros hemos mostrado aquí, quisimos mostrarle a la comunidad, es que a medida que van aumentando los casos, que sabíamos que iban a aumentar porque aumentó la circulación viral, porque obviamente nosotros ya no tenemos más restricciones, entonces se produce un contacto entre las personas estrecho, se han vuelto a compartir mates, se ha vuelto a compartir determinadas o se han vuelto a retomar determinadas prácticas que favorecen el contagio. Nosotros lo que quisimos mostrar es que particularmente a medida que aumentan los contagios no aumentan las internaciones o no aumentan los fallecidos en la medida que sí lo hacía antes, y eso tiene que ver con una respuesta simple que es la presencia o la existencia de la vacuna. Pero asimismo, cuando analizamos las personas que están internadas, que es lo que mostramos en el cuadro, o las personas fallecidas, vemos que la mayoría, por no decir casi todas, han tenido o no tienen el esquema de vacunación completo. La mayor parte de ellas o no tiene dosis colocadas o registradas, o no tiene refuerzos colocados, o no tiene ni siquiera el esquema básico. ¿Y esto qué quiere decir? Que sabemos que vamos a atravesar COVID, que va a haber muchas personas que se enfermen, que aquellas que se enfermaron también tienen riesgo de volver a contagiarse nuevamente, a contagiar a otras personas y volver a tener COVID por segunda, tercera o cuarta vez, porque haber tenido COVID no garantiza inmunidad a largo plazo, pero sí lo que sabemos es que si tenemos el esquema de vacunación completo, si tenemos el esquema de vacunación actualizado al día, la probabilidad de complicación y la probabilidad de fallecimiento disminuye muchísimo. ¿Estos números podrán tener un impacto? Usted me dirá si positivo o negativo justamente las reuniones que motivan justamente estas fiestas navideñas, doctora. Sabemos que los festejos por el Mundial, particularmente primero, y luego lo que significa la Navidad y el Año Nuevo ahora en pocos días más, son momentos no solamente de reunión familiar, sino también de que muchas personas acuden a diferentes eventos en boliches bailables, en reuniones privadas, en casas particulares. Sabemos que son momentos de aglomeración y de festejo, así como lo es también la época de vacaciones que ya viene al mes siguiente. Si hacemos una retrospectiva, el año pasado para esta época comenzábamos a transitar la tercera ola, que la tercera ola tuvo un pico y un récord impresionante en cantidad de testeos diarios, en cantidad de positivos, pero a su vez también en cantidad de vacunados. Lo que nosotros percibimos es que particularmente el riesgo a pensar que uno puede tener una complicación grave o que pueda fallecer por el COVID ha disminuido, y que eso hace que muchas personas que deben completar sus esquemas, inclusive las personas que pertenecen a los grupos de riesgo, no lo hagan. ¿Hoy hay disponibilidad para completar los esquemas? Nosotros tenemos disponibilidad de todas las vacunas. La única que se encuentra con un stock muy pequeño es la vacuna Pfizer, que es una de las vacunas más elegidas en general, pero sabemos que los refuerzos, tanto en niños como en adolescentes y en adultos, están recomendados con vacunas con plataforma ARN mensajero, que es la de Moderna y la de Pfizer. Si no hay Pfizer, hay Moderna, que es exactamente igual y que produce la misma respuesta inmunogénica que nosotros buscamos con las vacunas, que es particularmente fortalecer el sistema inmune. Tenemos vacunas de todo tipo, tenemos Sputnik, tenemos Sinopharm, la única que no se tiene hace ya varios meses atrás es AstraZeneca, esa ya hemos completado esquemas básicos, y para los refuerzos se utilizan principalmente las vacunas con ARN mensajero, como dije antes, Pfizer y Moderna. Hay también Pfizer pediátrica, Moderna pediátrica para los grupos etarios menores a 13 años que utilizan otras dosis y utilizan otras formas de presentación diferentes. Hay vacunas para todos. Lo que nosotros tenemos es que veníamos de un esquema de vacunar en enero del 2022 a 25.000 personas por día, y por semana hoy nos superamos las 2.500 dosis en toda la provincia. Y cuando nosotros analizamos que no lo hemos presentado la cantidad o el porcentaje de vacunación, vemos que el primer refuerzo en mayores de 60 ya ha llegado a niveles superiores al 70%, pero cuando analizamos ese mismo grupo etario al segundo refuerzo, ya no tenemos esa cantidad de personas vacunadas, tenemos menos del 30% de los adultos mayores de 60 años vacunados, y ya vamos por el tercer refuerzo. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que tenemos personas que por lo menos ya pasaron 6 meses y no tienen ninguna dosis de vacuna en su organismo, y son personas que pertenecen específicamente a los grupos de riesgo que se internan y a los grupos de riesgo que fallecen. Por lo tanto, es por eso la importancia de pensar además que cualquier persona puede complicarse por el COVID. No es necesario ser parte de un grupo de riesgo para poder tener alguna complicación, como lo hemos visto atrás. Las personas que han fallecido jóvenes, en nuestro caso en la provincia, en el último mes no lo han
han hecho por COVID, pero sí claramente lo que vemos también es que cuando analizamos su esquema de vacunación tampoco ha estado completo. Si bien han fallecido por otras causas completamente diferentes, nuestro punto está puesto en, primero que nada, garantizarle a las personas que no vamos a volver a las medidas de aislamiento, no vamos a volver a las medidas de restricción, porque no son necesarias, porque ya no hablamos de olas, sí, sino que hablamos de circulación viral del virus COVID. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que lo que nosotros monitoreamos es principalmente, como siempre lo insistimos, la internación y los fallecimientos. ¿Actualmente cuántos internados hay en la provincia? Nosotros tenemos 8 pacientes internados. De esos 8 pacientes internados, todos están en el Hospital Ferrando. Esos 8 pacientes internados tenemos 3 en categoría moderada, 1 en categoría grave en asistencia respiratoria mecánica y el resto es categoría leve. La mayor parte de ellos no está internados por el COVID de la categoría leve, sino con COVID. Son personas que se internaron por otra causa, se las ha hisopado, porque recordemos además que cuando nosotros internamos a una persona que tiene COVID, podemos internarla en la misma sala, pero debe tener determinadas características el aislamiento para evitar el contagio cruzado dentro de los establecimientos sanitarios. Y lo otro es aclarar, como siempre decimos, es que a medida que aumenta la circulación viral vamos a tener mayor cantidad de personas enfermas. El protocolo con la resolución 1050 sigue vigente. Sabemos que aquella persona con esquema de vacunación básico completo tiene un aislamiento de 5 días. Cuando da positivo por COVID, los contactos estrechos no se aíslan, los contactos estrechos asintomáticos no se hisopan y solamente se hisopan los contactos estrechos cuando aparecen los síntomas. La recomendación del hisopado siempre es para las personas con factores de riesgo o mayores de 50 años. Hoy tenemos disponibilidad de reactivos, tenemos disponibilidad de testeo y estamos en general testeando a todos sin restricción, pero lo más importante es remarcar que no necesito hisopado para volver del alta al trabajo, no necesito hisoparme como contacto estrecho. Lo que sí necesito es reforzar las medidas de cuidado. Una persona positiva se aísla 5 días y los 5 restantes vuelve con barbijo obligatorio para poder disminuir el riesgo de contagiar a otra persona.